¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Buen día, licenciada. Sí se la escucha. Muy bien, excelente. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver los dos puntos, ¿ok? ¿Qué son los dos puntos? Van a ser aquel criterio o elemento que me va a ayudar a denominar dos características principales. Primero, va a detener el discurso, ¿ok? Para anunciar lo que sigue. Es decir, que antes de los dos puntos va a haber una oración y después va a haber otra oración. Pero la relación en estos dos tipos de oración que se van a juntar, van a ser una relación más semántica, ¿ok? Es decir, donde una de las oraciones va a complementar a la otra. Por ejemplo, cuando yo hago enumeraciones, yo puedo decir, algún día quisiera conocer tantos países y menciono todos los países que quisiera conocer. Canadá, Francia, China, Estados Unidos. ¿M? Entonces yo uso los dos puntos para empezar a numerar muchos elementos. ¿Ok? También puedo introducir citas textuales. Quiero textualizar, citar a alguien. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Va después de dos puntos y entre. Licen está hablando. Ok, ahora sí, vamos a continuar. El último caso donde podemos usarlo es cuando voy a utilizarlo después de un vocativo, es decir, de algún nombre o palabra que me esté convocando a alguien. Por ejemplo, distinguido licenciado. Dos puntos y lo que le tengo que decir. Querido amigo, dos puntos y lo que le tengo que decir. ¿Ok? Estos son los principales usos de los puntos, de los dos puntos. ¿Se entiende esa parte? Ok. Ahora, otros usos que son menos comunes, pero que igual son parte de los dos puntos, van a ser después de verbos realizativos, es decir, verbos que me van a denotar. Ok, creo que se está cortando un poco la señal. Déjenme chequear esto. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez podría volver a explicar de forma rápida los dos puntos, por favor. Es que se cortó. Ah, ya, ok, chicos, ¿desde dónde? ¿Desde esta parte?
Lice no está compartiendo pantalla. No sé si solamente sea yo. Ok, Sí, sí. déjenme revisar. Ok, ahora sí vamos a continuar. Ahí. Bueno, entonces, los dos puntos también se pueden utilizar cuando yo estoy denominando o estoy denotando algún texto administrativo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo certifica, dos puntos, solicita, dos puntos, y coloco lo que quiero expresar, ¿sí? También puedo utilizar los dos puntos cuando quiero dar una conclusión. Por ejemplo, puedo mencionar, no hacemos la tarea. ¿Sí? Menciono, no hacemos la tarea. Coma, damos pésimos exámenes. Coma, no asistimos a clases. Todo eso va a llegar a una conclusión. En este caso, vamos a reprobar. Vamos a reprobar. ¿Ok? Esta es la conclusión y esto y esto son argumentos. Antes de esta conclusión, yo coloco dos puntos. ¿Se entiende? Ahora, el otro uso de los dos puntos también va a ser la expresión de una relación de causa. Este es muy parecido a lo que hemos visto de expresar la conclusión, pero va a ser cuando yo quiero dar una causa, ¿ok? Una causa. Por ejemplo, puedo expresar una causa indicando lo siguiente. No recuerdo que tenía lo que me dijo. Dos puntos, tenía fiebre. En estas dos expresiones, aquí me está dando una consecuencia, no, aquí una causa y aquí una consecuencia. Entonces, los dos puntos me ayudan a entrelazar causas y consecuencias, ¿ok? Causas y consecuencias. Y finalmente, puedo utilizarlo después de expresiones como, por ejemplo, dos puntos y coloco una enumeración. También puedo utilizarlo después de expresiones como en otras palabras, dos puntos, los siguientes, dos puntos. Ok, ahora sí.
Esos son los usos de los dos puntos. Entonces, vamos a repasar esta parte. Uso dos puntos cuando tengo que hacer numeraciones, ¿sí? A mí me gusta el chocolate, coma, las frutillas, coma, el dulce, etcétera. Entonces, utilizo numeraciones, ¿ok? Utilizo dos puntos. También puedo utilizarlo antes de usar comillas. Comillas para hacer citas. También puedo usarlo cuando quiero escribir una nota dirigida a alguien. Después de nombrar a ese alguien, le coloco dos puntos. ¿Ok? ¿Esta parte se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. En el caso de los textos administrativos, lo mismo. Voy a utilizar los dos puntos y voy a mencionar que se está dando, certifica que el estudiante aprobó el curso en textos administrativos. Este certificado se confiere a Daniela Martínez. Y así. También puedo utilizarlo para hacer conclusiones. Arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa. Dos puntos, está todo listo. Esta es mi conclusión de todo lo que anteriormente he mencionado. ¿Ok? Ahora, también puedo utilizarlo para expresar una relación de causa. Por ejemplo, tengo dos oraciones donde una va a ser la causa y la otra va a ser la consecuencia, y las uno por los dos puntos. No nos acompañará, dos puntos, le programaron un examen para mañana. ¿Por qué no nos acompañará? Porque le programaron un examen para mañana. Entonces establece una relación de causa. Y también de algunas expresiones como en otras palabras, los siguientes, entre otros, por ejemplo, llevan dos puntos. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Muy bien. Súper. Entonces, en el caso de los dos puntos, es bastante sencilla su uso. No tiene muchos usos. Ahora vamos a ir a los puntos suspensivos. Y en el caso de los puntos suspensivos, igual. Solo vamos a tener cuatro funciones de estos puntos. Estos puntos suspensivos, como su nombre lo dice, van a interrumpir un mensaje, un discurso. Lo pueden hacer de distintas formas. Por ejemplo, al final de la oración, cuando yo quiero dar una sensación de suspenso o intriga. Por ejemplo, si realmente esperas aprender, coloco tres puntos y no termino la. Realmente espero aprender. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo dejo en incertidumbre. O no vio la cáscara de plátano tirada en el piso y, y lo dejo en tres puntos. Por lo general se utiliza en textos literarios cuando quiero escribir un cuento, una narrativa. ¿Ok? El otro uso de los puntos suspensivos es en el lugar del etcétera, ¿sí? Cuando quiero nombrar, por lo general, muchas numeraciones de algo que es obvio, por ejemplo, son muchos los países afectados: China, Estados Unidos, Italia, España, Brasil, y como son tantos, coloco los puntos suspensivos indicando que continúa la lista, pero lo paro ahí, ¿ok? Y finalmente, podemos utilizar los dos puntos para expresar temor, duda o ironía. Por ejemplo, cuando digo siento que, utilizo dos puntos, algo malo va a pasar. ¿Sí? Allí estoy haciendo la pausa de los tres puntos. ¿Para qué? Para que lo que estoy diciendo se quede en un suspenso. La persona que me está escuchando o está leyendo tenga un poquito de qué intriga, qué ha pasado, ¿ok? O cuando digo, sería lo mejor, pero tres puntos o los puntos suspensivos, no sé si me atrevo. Genera una pausa, una duda, ¿sí? Ese es el uso.
Y finalmente puedo utilizar los puntos suspensivos cuando al principio o al medio de la oración, incluso al final, quiero denotar que hay un mensaje que venía antes, en medio o al final. Por ejemplo, antes puedo colocar 3 puntos cuando coloco 3 puntos cuando quiero empezar una oración, pero aquí antes de esa oración había algo que me estaban diciendo, algo, pero no lo menciono porque quizá no es importante o no es relevante. Continúo con lo que quiero decir y coloco otros 3 puntos al medio, es decir, sigue el contexto, sigue la narrativa. Pero no me interesa, por lo tanto, coloco 3 puntos solo aludiendo a que había un texto ahí, pero no me interesa. Y lo continúo, ¿sí? Entonces son las formas en las que se puede establecer los 3 puntos o los puntos suspensivos. ¿Se entiende? Sí, Liz. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a los paréntesis, ¿ok? Los paréntesis son igual un signo de puntuación, que son utilizados en casos ya muy particulares, ¿ok? Muy particulares. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué se utilizan paréntesis? Principalmente por 4 razones. Los paréntesis van a ser 2 elementos que se colocan al principio y al final de una frase. Primero, para encerrar observaciones, aclaraciones de algo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, las hojas de coca destinadas al narcotráfico serán incineradas. Acá coloco paréntesis porque me está dando una observación, un detalle sobre algo de las hojas de coca. Entonces coloco paréntesis. No todas las hojas de coca, sino las que están destinadas al narcotráfico. Aclaro. ¿Ok? El segundo uso es cuando yo quiero darle alguna precisión a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, nací en Caranavi. Coloco entre paréntesis los Yungas, porque Caranavi no es una ciudad tan conocida. En cambio, los Yungas es más conocido. Por lo tanto, puedo añadirle este dato para que sea más preciso de dónde está Caranavi. O cuando también quiero expresar lo que significan algunas abreviaciones, como Javier trabaja en la UMSA. Paréntesis, Universidad Mayor de San Andrés. ¿Por qué coloco este paréntesis? Porque estoy aclarando para los que no sepan qué es la UMSA. Entonces, aclaro, ¿sí? Y también puedo utilizar para hacer transcripciones o citas, como habíamos visto, pero que se ha emitido algún fragmento. Por ejemplo, aquí estoy citando un fragmento. Volverán las golondrinas, las oscuras golondrinas. Coloco un paréntesis y además coloco los puntos suspensivos para denotar que aquí he omitido un texto y luego continúo copiando el texto, pero he omitido algo. Este uso es el mismo que en el caso de los puntos suspensivos, el mismo, solo que aquí se coloca entre paréntesis únicamente para denotar que lo que he omitido era bastante, eran varias cosas importantes. ¿Ok? Y finalmente, puedo utilizar los paréntesis para clasificaciones o para mencionar esquemas de numeración. Por ejemplo, cuando digo 1, paréntesis, 2, 3, ¿sí? Ahí solo utilizo el primero, aunque también podría utilizar 1, 2, 3. En esos casos también utilizo el paréntesis.
¿Se entienden los usos del paréntesis? Sí, dice, Ok, muy bien. Ahora, vamos a pasar a los corchetes. ¿Qué son los corchetes? Estos corchetes van a tener una estructura parecida al paréntesis, pero en realidad los vamos a distinguir porque van a dar información un poquito más específica, ¿ok? Tienen usos parecidos a los paréntesis, pero la información que me van a dar es más adicional, mucho más específica. En el caso de los paréntesis, las aclaraciones eran bastante, no eran tan profundas. En cambio, acá en los corchetes van a ser un poquito más específicas. Entonces, me ayudan a complementar la información, aclarar algo para indicar cambios o inserciones dentro de una cita. Por ejemplo, estoy escribiendo algo y voy a colocar otra información y luego voy a continuar escribiendo ese algo, ¿no? Dentro de una cita. También puedo utilizarlo para mencionar errores gramaticales. Por ejemplo, se utiliza bastante cuando yo puedo decir los y utilizo entre paréntesis las. ¿Por qué? Porque este los me puede estar denotando solo al género masculino y yo quiero aclarar que no solo es al género masculino, sino es al género femenino también. ¿Ok? Los, las. Entonces también me va a ayudar para delimitar comentarios u otros intercalados. Esto ya es un uso más personal, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo un texto, estoy leyendo o escribiendo un texto y me encuentro con que hay un paréntesis y un corchete. En este corchete va a haber una nota del autor. Por ejemplo, aquí estoy hablando de algo y aquí coloco mi opinión personal sobre ese algo que estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces me ayuda a hacer comentarios. También hemos visto que se utilizan los corchetes para denotar los sonidos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, de la A. Cuando menciono entre corchetes, quiero decir que me estoy haciendo referencia a la transcripción fonética del sonido, no a la letra en sí, a la transcripción fonética. ¿Ok? También tiene el mismo uso que el paréntesis cuando quiero omitir un texto citado, donde estoy escribiendo y de repente ya no quiero escribir y omito. Y coloco 3 puntos y continúo. El mismo uso que el paréntesis, ¿no ves? El mismo. Únicamente la diferencia es que aquí la información puede ser más detallada, más abundante y demás. Y también puedo utilizarlo para manejar cualquier modificación del texto original. Por ejemplo, si yo quiero decir acá, para incluir información o para indicar la omisión de parte de un texto citado. Aquí puedo colocar solo copias, aclarando que solo se utiliza esta regla cuando hago copias, omisión, y coloco el texto citado. Así puedo decir una modificación también. Estoy aclarando y a la vez estoy modificando el texto citado. ¿Ok? Esos son los usos de los corchetes. Como han visto, los usos de los corchetes son muy parecidos a los del paréntesis. Entonces, se recomienda que siempre utilicemos primero el paréntesis y solo en casos, principalmente cuando quiero añadir algún comentario personal, algo que realmente no estaba previsto en el texto, utilizo el corchete. Pero principalmente utilizo el paréntesis. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Disculpe, Muy bien. licenciada. Adelante. Entonces, como hemos visto ya en anteriores temas, igual esto serviría para indicar el fono de una letra.
Claro, uno de sus usos es las transcripciones fonéticas. Como les decía, menciono la M y la coloco entre corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me estoy refiriendo a la transcripción fonética, ¿no ve? A los fonos. Está bien, gracias, Licen. Súper. Muy bien. Y luego tenemos a las comillas. Las comillas son muy interesantes y la verdad solo cumplen una función. Las comillas solo me van a ayudar a citar, ¿ok? A citar. Es decir, yo quiero decir, José dijo. Utilizo los dos puntos y abro comillas, menciono qué es lo que ha dicho y cierro comillas, ¿ok? José dijo y menciono lo que dijo. Ese es el único uso de las comillas, para citar textos que alguien ha dicho, ha mencionado o escrito. ¿Sí? En ese caso, solo utilizo comillas. Ahora, hay tres tipos de comillas, ¿ok? Las comillas latinas, las comillas inglesas y las comillas simples, ¿ok? Las comillas latinas son estas comillas que van a tener como un piquito. Esas son las latinas. En cambio, las inglesas también son denominadas altas porque se escriben más arriba y son solo dos rayitas muy pequeñas que abren y que cierran un texto. Y las comillas simples solo son un enunciado y cierro el enunciado. Así, solo tienen una, ¿ok? Entonces, los tres tipos de comillas tienen el mismo uso de las reglas. Ahora, la RAE recomienda que nosotros utilicemos las comillas españolas o las latinas para hacer citas, como José dijo. ¿Ok? Aquí José dijo. Pero también puedes utilizar las comillas altas, no hay ningún problema. Y por lo general se reserva las comillas simples cuando queremos aludir a que estamos cortando una palabra. Por ejemplo, en el idioma inglés, cuando yo digo I, utilizo comillas simple, que es un apóstrofe en realidad. Para que no se confunda con los apóstrofes, siempre se recomienda que usemos las comillas dobles, las que van de dos. ¿Se entiende? Sí, dice. Muy bien. Ahora, dentro de esa función de citar textos, podemos tener muchas variedades. Por ejemplo, puedo citar títulos. Cito el título de un texto. Y listo, es el mismo uso, ¿no? También puedo utilizarlo para indicar que una palabra está siendo usada en una forma metalingüística, es decir, no estoy utilizando la palabra en sí, estoy mencionando. Por ejemplo, si les digo, la palabra convencional refiere a algo establecido. Entonces, aquí no estoy usando la palabra convencional, estoy dando el significado de la palabra convencional. En ese caso, también utilizo las comillas para que se entienda que esa palabra no la tengo que entender literalmente, sino que me está mencionando la palabra. ¿Ok? También puedo utilizarlo para enfatizar alguna palabra en un texto. Por ejemplo, nunca recibí un ataque tan caballeroso. Aquí utilizo comillas porque estoy usando una palabra que me parece muy importante. Esto se reserva para los textos literarios, ¿ok? Mucho para los textos literarios. Para textos en general no se utiliza tanto, ¿ok? Nunca recibí un ataque tan caballeroso.
para dar énfasis. ¿Ok? También puedo utilizarlo para mencionar neologismos o palabras que están escritas en otro idioma. Por ejemplo, se enredó en el cassette. Se enredó en el cassette. Esta palabra, cassette, yo sé que es un neologismo. Es un neologismo. ¿Por qué? Porque no es una palabra netamente castellana. Entonces la coloco entre comillas. ¿Sí? Y también para destacar nombres propios. Por ejemplo, cuando coloco sobrenombres. El loco. ¿Quién será el loco? Tal vez es a Luisio Domínguez se le dice el loco. Pero como es un sobrenombre, lo coloco entre comillas. ¿Ok? Esos son los usos de las comillas. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Lice. Adelante. Ah, me estoy confundiendo un poco en la parte de, o sea, las comillas usamos para citar, pero y los paréntesis también. O sea, ¿en qué casos tendría que usar paréntesis o comillas? Eso no estoy entendiendo. Ah, bueno, en realidad los paréntesis no los usamos para citar. Los paréntesis los vamos a usar para especificar, no para citar. Los, o sea, no sé si entendí bien tu pregunta, pero digamos, cuando yo tengo comillas, yo voy a aludir que lo que está entre comillas, digamos, puedo decir lo que les decía, ¿no? Ve, José dijo o José menciona, coloco los dos puntos y abro comillas. Y aquí puedo colocar lo que haya dicho. Dijo hola. Y así. ¿Ok? Entonces, ahí se utilizan las comillas, pero los paréntesis no se utilizan para citar, se utilizan para aclarar. Y digamos, si tengo en una, digamos, en un libro y que dice unidad mínima del sonido es el fonema, y quiero decir eso, fonema, tendría que escribirlo con paréntesis o con comillas. Eh, Ay, perdón, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Cómo? Si quieres mencionar el significado o el concepto de alguna palabra. O sea, digamos, el concepto de la palabra está ahí y yo quiero aclarar, digamos, de qué se trata. En este caso es un fonema, pero está ahí escrito el significado y yo quiero decir, es el fonema, tendría que escribirlo entre comillas o paréntesis. Ok, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo bien. Digamos que tienes la palabra fonema y quieres escribir su significado. Es decir, ¿qué significa la palabra fonema? Por ejemplo, No, o es sea, un... aunque también serviría, pero yo me refería, digamos, en el texto dice unidad mínima del sonido y me quieren aclarar que es que se trata de un fonema. Entonces lo escribiría entre paréntesis o entre comillas. entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque, mira, si tú estás poniendo aquí la definición de lo que es unidad mínima de sonido, aquí colocas entre paréntesis y colocas fonema, ¿ok? Fonema. ¿Por qué entre paréntesis? Porque fonema está sintetizando o aclarando qué es la unidad mínima de sonido, aclarando que es un fonema. Podrías colocar entre comillas si esta palabra fuera una palabra muy extraña, una palabra en inglés, una traducción
ahí tal vez sería bueno que lo coloques entre comillas, digamos. Pero si es así como tú me dices, no, tiene que ir directamente entre paréntesis. Las comillas no te ayudan a decir significados, ¿ok? Te ayudan a decir títulos del texto, pero no palabras, como te digo, en el texto en que me das, tal vez te estás confundiendo con el segundo uso, la palabra convencional. Pero aquí estoy aludiendo a la palabra, a la palabra. Cuando tú estás hablando del fonema, estás dando el significado del fonema. No estás hablando de la palabra. Si tú dijeras la palabra fonema se escribe con F, ahí ya entre comillas, pero no estás haciendo eso. Entonces, entre paréntesis, ¿ok? Entre paréntesis. Está bien, gracias. Ok. ¿Otra duda o pregunta? Bien. Vamos a pasar a los signos de interrogación. En este caso de los signos de interrogación, nosotros ya conocemos, ¿no ven? Los signos de interrogación se van a utilizar principalmente para acomodar preguntas. Quisiera ir al cine. ¿Quisieras ir al cine? Abro signo de interrogación, cierro signo de interrogación. Abro y cierro. Ese es el uso más común, ¿ok? Ahora, también puedo utilizarlo para cerrar entre paréntesis un signo de interrogación, que es un pequeño símbolo que me denota que hay algo que lo que estoy diciendo o mencionando no es tan cierto, para expresar algún criterio de duda no es tan verificado lo que estoy enunciando, ¿ok? Por ejemplo, María se ve tan joven con sus 50 años y utilizo este elemento, signo de interrogación entre paréntesis, ¿ok? Signo de interrogación entre paréntesis, únicamente para denotar que hay algo que está en duda. Y finalmente, este signo de interrogación, como tiene un punto en su estructura, cuando yo utilizo el signo de interrogación al final, no es necesario colocarle punto. ¿Ok? No es necesario colocarle punto. El signo de interrogación va a sustituir al punto. Por ejemplo, cuando digo, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Cierro el signo de interrogación y no es necesario colocarle otro punto porque el punto ya está con el signo, entonces no le coloco punto. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entienden los usos del signo de interrogación? Sí, Lice. Ahí va, muy bien. Ahora, estos usos nosotros los conocemos, ¿no? Los signos de interrogación. Vamos a mencionar un poquito los signos de exclamación, también llamados signos de admiración. Estos signos van a ser signos que se van a abrir, igual se van a cerrar, y que van a encerrar expresiones exclamativas. Por ejemplo, cuando uso interjecciones. Por ejemplo, va, ouch. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Las interjecciones que veíamos, que son palabras que por sí mismas ya expresan un significado, principalmente emocional. Va, ouch, expresa dolor. ¡Qué barbaridad!, expresa enojo o molestia. Entonces, van dentro de signos de exclamación. También puedo utilizarlo
con oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¿qué cosas? ¡Cuánta alegría! Arriba las manos, que son frases que solo me están exclamando algo. Felicidades, aplausos para todos. Simplemente para darle énfasis, lo coloco entre signos de admiración. ¿Ok? Ahora, finalmente, también puedo utilizar el que signo cuando quiero indicar algún asombro, pero no quiero indicarlo explícitamente. Por ejemplo, creo que he acertado a la primera y le coloco entre paréntesis, al igual que el signo de interrogación, ¿se acuerdan? Coloco entre paréntesis este sí. ¿Eso qué significa? Que la oración que he puesto antes está exclamando algo, me está denotando un criterio emocional, algo que ha ocurrido, pero no lo coloco explícitamente, únicamente para que se entienda como una exclamación. Por lo general se utiliza igual en textos literarios, cuando hago un listado de palabras, cuando hago ejemplos y le coloco esto, pero no forma parte de un diálogo. ¿Ok? Ahora, una regla de los signos de exclamación es que a veces yo puedo tener oraciones largas, ¿ok? Oraciones muy largas. Cuando tengo así oraciones muy largas, tengo que decidir dónde colocar el signo de... Ay, esperen, se ha pasado. Cuando tengo oraciones largas, tengo que decidir dónde voy a colocar el signo de exclamación. No puedo colocarlo en toda la oración. ¿Por qué? Porque no toda la oración está exclamando algo. Por ejemplo, aquí tengo cuando me asomé, parte de una oración, y la segunda parte fue la mejor sorpresa de todas. Aquí recién me está exclamando algo. En la primera parte solo me está dando una introducción. Cuando me asomé, fue la mejor sorpresa de todas. Entonces, no es necesario colocarle la exclamación a todo mi enunciado, solo a la frase específica que genera la exclamación. ¿Se entiende? Sí, licenciada, se entiende. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la raya. La raya es igual a un elemento que se llama así, raya. ¿Por qué? Porque va a delimitarme el inicio de algo. Es una rayita, parecida a un signo menos. ¿Ok? Ahora, esta raya tiene varias funciones y son funciones diferentes. Por ejemplo, cuando quiere indicar que hay el inicio de un diálogo, coloco una raya y aquí coloco algún elemento de un diálogo, por ejemplo, una pregunta, su respuesta. ¿Por qué? Porque me está denotando que hay un diálogo, ¿ok? Que hay un diálogo. En ese caso, utilizo la raya cuando quiero introducir conversaciones o diálogos. Ahí utilizo raya y lo que quiero decir. También puedo utilizar la raya para separar los diálogos de algunos personajes. Por ejemplo, en esta parte yo tengo, corre más rápido, parte de un diálogo. Abro esta raya, cierro esta raya para encerrar lo que ha dicho la persona. Corre más rápido.
Y después, como ya he cerrado el diálogo, coloco el texto que estoy narrando. Gritaba la gente. Coloco el texto que estoy narrando. ¿Ok? O no podré lograrlo. Abro raya, cierro raya y recién coloco lo que está fuera del texto, la descripción. ¿Ok? Ahora, otro uso que es igual bastante común, pero depende del estilo. Hay personas que no les gusta utilizar la raya porque confunde con diálogos. Y también se utiliza de una forma parecida al paréntesis, es decir, para hacer aclaraciones. Por ejemplo, cuando digo, las hojas de coca destinadas al narcotráfico serán incineradas. Si ustedes se acuerdan, este era el mismo ejemplo que hemos visto que estaba entre paréntesis, ¿no ve? Las hojas de coca, paréntesis, destinadas al narcotráfico, serán incineradas. Entonces, las rayas pueden tener el mismo uso que los paréntesis en este caso. El mismo, es exactamente el mismo, no hay diferencia. ¿Se entiende? Mm. Muy bien. Listen, Entonces, perdón, listen, entonces la raya igual sirve como dijo el paréntesis, ¿no? Para aclarar algo. sí, totalmente. Cuando quiero hacer aclaraciones, puedo utilizar la raya. Esto no hay una diferencia que te diga cuándo usar la raya y cuándo usar el paréntesis. No hay una diferencia. Por lo general se los utiliza dependiendo de el estilo de escritura del autor. Algunos autores no quieren usar rayas porque se confunde justamente con el paréntesis y para qué utilizarlo si ya estás utilizando un paréntesis. Entonces, no hay una diferencia, pero sí tiene la misma función. Ah, ya, gracias. Ok. Ahora, ya tenemos que acabar esto. Vamos a ir con la diéresis. ¿Ok? La diéresis es aquellos dos puntitos que nosotros usamos encima de algunas vocales, especialmente encima de la U, cuando queremos mencionar que se va a leer la U, ¿ok? Se va a leer esta U. Se va a leer, es decir, no tengo que pasarlo como la Y. Voy a decir pingüí, no, pingüí, no. Es decir, se está leyendo la U, ¿ok? En esos casos, yo voy a utilizar la diéresis cuando quiero que se lea la vocal. ¿Listo? Ese es el uso de la diéresis. Ahora, hay algunos signos auxiliares de puntuación. Por ejemplo, los guiones. Los guiones los usamos para cortar palabras, ¿se acuerdan? O sea, físicamente se parecen a la raya porque son rayas igual, pero su función va a ser distinta. Solo me van a ayudar a separar palabras, a separar sílabas, a formar palabras compuestas, a definir límites en la numeración, por ejemplo, 45 hasta las 65, uso guión, o para unir nombres de pila con dos apellidos, por ejemplo, María Ángela. Hay algunos nombres que se escriben juntos. Por alguna razón se escriben así juntos o se tienen que pronunciar juntos y se utiliza guiones. ¿Ok? ¿Esta parte clara? Sí, listo. Muy bien. Luego tenemos a las barras. Las barras igual, tienen un uso muy específico, ¿no? Utilizamos barras cuando queremos hablar de algunos elementos muy particulares. Por ejemplo, iba a 120 kilómetros